CNN Chile y 3xI presentan Pares Impares. Hace un buen rato hemos hecho aquí en Pares Impares el intento de aproximarnos a la conversación sobre la migración con un poquitito más de profundidad y complejidad. Habitualmente en los titulares, buena parte de la responsabilidad la tenemos los periodistas, solemos simplificar mucho la conversación de migración. Primero porque la reducimos a veces a representaciones de la migración en la delincuencia, y eso definitivamente acota y estigmatiza a un grupo muy grande de la población que coexiste con nosotros en Chile y que no necesariamente se dedica a delinquir. De hecho, las estadísticas dicen lo contrario, se dedican a trabajar. Pero también tenemos hoy día una realidad global donde el control de las fronteras se está volviendo muy difícil. Hay fuertes presiones para la migración. Una de ellas, por supuesto, la guerra, los conflictos sociales. Nosotros conocemos de muy cerca la dificultad de los venezolanos para vivir en ese país y por lo tanto la cantidad de gente que hemos recibido acá. Pero también existen las otras variantes que han estado permanentes a lo largo de la historia. Son personas que buscan oportunidades, punto. Muchos lo hemos hecho, nuestros antepasados lo hicieron, muchos somos hijos de esos antepasados aquí en Chile, por ejemplo. Pero también existe hoy otra nueva presión, que es el cambio climático, que está haciendo salir a poblaciones completas, a países completos de sus territorios, porque ya no pueden vivir en él. Entonces, el problema de la migración es, en un sentido, un gran problema, pues no sabemos cómo resolverlo, y es en otro una gran oportunidad. Y por eso hemos querido tener hoy a dos grandes invitados junto a nosotros, a Juan Francisco Gali, ex subsecretario del Interior, que está hoy día acompañándonos y por supuesto tiene una experiencia muy grande para poder comprender este problema desde la perspectiva de la seguridad. Muchas gracias por estar aquí. Gracias por la invitación. Y Antonia Garcés, que también ha hecho un recorrido bien grande por distintas instituciones que también le permiten aproximarse a la conversación sobre esta discusión desde un lugar más complejo y más profundo. Hoy queremos hablar sobre eso, sobre la profundidad. Perdón, no dije que tú eres coordinadora programática de la Fundación Avina. Muchas gracias. Que por eso estás aquí también. Pero también porque has hecho un recorrido interesante en torno a la superación de la pobreza y otros mundos que también te permiten tener una mirada más compleja del asunto. Y la idea de que ustedes todos estén juntos acá es que podamos enriquecer la mirada sobre la migración. Hace poco acabamos de tener un par de polémicas a propósito de las declaraciones de Antonio Walker respecto de la necesidad de regularizar a una fuerza de trabajo muy relevante que trabaja en el agro en Chile, migratoria, y también las respuestas que eso generó en un año presidencial, que eso es como tirar directamente una bomba. Eso fue lo que pasó y tuvo reacciones por parte de todos los candidatos y también del presidente. Habiendo hablado mucho hasta aquí, les quiero dar las gracias por estar aquí y saber primero su primera reacción estomacal a esta invitación a conversar. Juan Francisco. Mira, yo creo que es muy necesario porque muchas veces, si nos aproximamos a la migración como un problema, lo que estamos haciendo es transmitir que eso es lo que es. Cuando en realidad lo que deberíamos hablar es de los problemas que tiene nuestra sociedad y además las excusas que buscamos para no resolver esos problemas de manera compleja, sino que encontrar una respuesta simple. Y eso pasa en la seguridad. Hoy día tenemos un problema de seguridad y probablemente mucho más grave que el problema de la seguridad, tenemos un problema de una población que está atemorizada. Y cuando un ciudadano está atemorizado, porque no es mentira que la gente sienta miedo, la gente siente miedo, cambia sus hábitos como consecuencia de ese miedo, pero quiere encontrar una razón para esa emoción. Y la razón que encontró o que quizás le ofrecimos fue que habían llegado otros y que habían cambiado la seguridad en Chile. Y eso, la verdad, es difícil de afirmar. No es verdad. O sea, el sistema es mucho más complejo, digamos. Sí, y quizás hay algunos fenómenos migratorios que han generado algunos cambios en tipologías delictuales. En conductas, claro. O quizás organizaciones criminales que, como consecuencia de la vulnerabilidad de la migración, se potenciaron. Te voy a poner un ejemplo. El tráfico ilícito de migrantes es un delito gravísimo que es desarrollado por organizaciones criminales. Pero ahí las víctimas de ese tráfico son ciudadanos extranjeros. Personas.
Punto. No, sí, exactamente, pero además son aquellas personas a quienes lo estamos acusando de ser los causantes cuando en realidad son las principales víctimas. Y muchas veces eso incluye personas que al no poder pagar un coyote tienen que traficar droga para poder pagar ese tránsito transfronterizo a través de pasos no habilitados. Y esto es un fenómeno que hay que entenderlo en su complejidad para justamente no problematizar y al revés, no usarlo como excusa para otros problemas que tenemos que resolver y que seguimos pateando porque encontramos respuestas Claro, y fáciles. que no se van a resolver incluso si acotáramos ese prejuicio. Digamos, Exactamente. ese prejuicio. Antonia. Sí, no, bueno, o sea, primero muchas gracias por la invitación, súper contenta de que podamos hablar de esto en serio. Lo conversamos en el encuentro del 3xI mucho, cómo teníamos una conversación un poquito con altura de mira. Lo dijiste al inicio, con la profundidad del tema, con el vínculo sí que existe con seguridad y que yo creo que es algo que no podemos como desconocer, pero que también tiene múltiples dimensiones que creo que también se nos olvidan, sobre todo en medio de las elecciones. Una de ellas es el tema de la convivencia. Creo que es algo que se nos escapa. Hoy día hay una población migrante importante en Chile y creo que tenemos desafíos enormes en cómo vamos a seguir vinculándonos, cómo vamos a seguir discutiendo cuándo la música es más fuerte o no, ¿cierto? O sea, todos estos problemas como más culturales de la vida misma, siento que del cotidiano, ¿cierto? Y del barrio al final, creo que también son temas que necesitamos como volver a poner en la pelota al piso, a decir, ya bueno, ¿qué hacemos con esto? ¿No? Tiene que ver con la regularización también, tiene que ver con todo el proceso de empadronamiento que se realizó, pero tiene que ver con lo que está pasando en la escuela, en donde es real que hay hay escuelas con un 80% de la población migrante, o sea, son escuelas de migrantes también, y creo que ahí, en lo mismo que pasa en salud, en los jardines infantiles, o sea, tengo la impresión que tenemos que entender el tema de la migración desde una mirada súper multidimensional y entrar en la profundidad que cada una de esas dimensiones implica. Y siempre, y creo que algo que no se nos tiene que olvidar, que es que cuando uno habla de migración y cuando uno habla tanto de otros temas, la línea roja son los derechos humanos. Y creo que hay veces que se nos olvida en el debate. Siento que hay veces que estamos en discusiones tan acaloradas, ¿cierto? Más en elecciones, más entre mina antipersonal, más frontera. Cómo cerramos Chile, que me parece además una discusión bien loca, o sea, como que Loca porque es imposible, porque es además. imposible, o sea, no es real, pero también cómo nos hacemos cargo de lo que está pasando adentro. A mí no me gusta cuando la discusión solo se fronteriza, creo que toca tener la conversación de lo que está pasando adentro. Adentro hay un porcentaje de población migrante enorme y además un número significativo de personas en situación irregular. Si no hablamos de eso, encuentro que estamos en una casa de locos. Oye, qué buen titular para esta conversación, para que la conversación no se fronterice, porque tiene muchos significados, ¿no? Tiene también el significado de la polarización que nos juega tan en contra de la complejidad de los argumentos. Y desde ese punto de vista también me encantaría, bueno, hacemos este espacio justamente para que estas conversaciones ocupen un poco el diálogo público. Con tu experiencia, Juan Francisco, ayúdanos a dimensionar la relación entre delincuencia y migración. A ver, Que es una de las que más reportan las personas frente a las encuestas que se hacen y a los estudios. El mismo 3xI hizo un estudio con criterios sobre la percepción sobre migración y esa era una de los highlights, ¿no? sí, quizás partamos entonces, no hablemos de seguridad y migración, sino que hablemos del fenómeno de seguridad en específico en Chile y después vemos dónde se topan y qué tan profundo es ese contacto. Entonces, en términos de seguridad, uno ve que el fenómeno ha ido cambiando porque Chile era un país que principalmente la victimización estaba asociada a delitos contra la propiedad. Y algunos de esos delitos contra la propiedad estaban asociados a violencia. Entonces, pero eso era un continuo, incluso un continuo a la baja. O sea, las políticas en materia de seguridad en Chile mostraban que cada vez íbamos evolucionando de manera muy lenta en una reducción de la victimización en delitos contra la propiedad. ¿Qué pasó? Es que a partir del año 2016 aproximadamente, y eso coincide con el inicio de los flujos migratorios, primero de ciudadanos haitianos y luego de ciudadanos venezolanos, como consecuencia de crisis en sus propios países. Entonces no es una migración asociada a la seguridad,
¿ah? O quizás a la seguridad propia, pero no a la seguridad en Chile. Pero además en torno a las cuales Chile tuvo una respuesta solidaria. O sea, Chile dijo, nosotros los acogemos. Pero tanto es así que una de las fuentes quizás de la solidaridad, de la migración haitiana, es la presencia durante 14 años de Chile como líder en la misión de ayuda en Haití, como consecuencia de las crisis políticas y también como consecuencia del terremoto que fue casi a la misma época en que fue el terremoto del 2010 en Chile. Entonces, esta evolución de la seguridad a la baja, con eso sí, no una baja en la percepción de seguridad o de inseguridad de la población. Es decir, hay parte de un desacople en que los delitos contra la propiedad iban lentamente bajando, sin embargo la percepción de inseguridad de la ciudadanía seguía subiendo. Y después, ¿qué pasó? A partir del año 2016 empieza a subir algo en que Chile era tradicionalmente bajo, los homicidios, y que lamentablemente es el indicador de violencia mundial. Si tú te fijas, si tú preguntas en el mundo, ¿cómo se mide ya el nivel de violencia en el mundo? Tú dices ya, ¿cuál es la tasa de homicidio? Entonces la tasa de homicidio en África es altísima, la tasa de homicidio en América es muy alta, pero tan alta porque lo que miramos son las tasas de homicidio en Colombia, en Brasil, en El Salvador, en Venezuela, en México, en que Chile era una excepción excepcionalísima y sigue siéndolo. Sin embargo, llegamos a duplicar. Digamos, y empezamos a ver en nuestro cotidiano cosas que no habíamos visto nunca. Exactamente. Entonces, confluyen, si tú fijáis, dos fenómenos. Uno, un cambio en la tipología de los delitos. Delitos más violentos, mucho más visibles y mucho más alarmantes para la ciudadanía, que convive con un aumento de la migración muy explosivo, que además tiene una característica súper específica como consecuencia de la pandemia. Estábamos en esto, 2018-2019, cuando ya estábamos abordando el fenómeno migratorio, tomando medidas como el controlar a aquellas personas que llegaban como turistas, tramitando una nueva ley de migraciones, o sea, haciéndonos cargo institucionalmente de esto. ¿Y qué pasó? Vino la pandemia y una de las medidas, y quizás la gente no se acuerda, pero no solo quedamos cuarentenados, sino que todos los países del mundo cerraron sus fronteras como consecuencia de la pandemia de COVID-19. Es decir, aquella persona que quería migrar no podía hacerlo de manera regular, porque no había forma, no había un vuelo, ni aunque hubiera querido, no había un consulado donde ir a pedir una visa. Claro, y esa prohibición contra lo que uno pensaría que es limitar la migración, promovió la migración ilegal. No, si tú lo pensáis, incluso irregular. Si uno lo pensara como en términos solamente numéricos, efectivamente la limitó muchísimo. El tránsito transfronterizo regular, turista y no turista, era de 500.000 personas al año. Y subimos de 5.000 personas pasando por frontera, por paso no habilitado, a ya 10.000, 15.000, 20.000. Es decir, estamos hablando de magnitudes completamente distintas. Sin embargo, condiciones también completamente distintas. Porque la regularidad migratoria lo que da es mucha información al país de cuáles son esos tránsitos, pero también le da mucha protección al ciudadano que viaja, como cualquiera de nosotros, claro, que viaja y pasa por frontera. Por lo tanto, aquí lo que ocurrió fue ponerle también otro impulso a toda en el fondo, el mercado negro, las redes delictuales que están debajo y que sostienen desde la gente que promueve el tráfico de personas y cobra por eso, hasta también el crecimiento y el desarrollo de otras fuentes de poder, como el narco, ponte tú, que ha sido bandejero de muchos de estos procesos y que finalmente captura a esas personas y las convierte en parte de su sistema. Sabemos que el narco ha ganado campo en toda América Latina, no en Chile. No solo narco, esas rutas por el desierto en el norte eran rutas de contrabando, claro, de tránsito de muchas otras cosas, no solo droga. De hecho, me corrijo, no es solo droga, es todo el mercado negro, los mercados ilícitos. Claro, los mercados ilícitos. No, y yo creo que escuchando a Juan Francisco, creo que algo que a veces se nos olvida, pero de hecho en el mismo encuentro del 3xI, Daniel lo mencionaba, ¿cierto? O sea, la población migrante es un 10% de la población en Chile aprox, pero un 30% de las víctimas de delitos. Y creo que uno de los grandes temas que tenemos es que cuando hablamos de esta migración irregular y no tienes posibilidad de incluirte en una economía formal, muchas veces lo que te empieza a quedar, ¿cierto? Son esas economías informales que, como tú decís, son
drogas, pero tiene también... Son caldo cultivo para todo lo malo. Para todo lo demás, ¿cierto? Entonces es muy difícil integrarte a una sociedad si es que ingresaste de manera irregular y no tienes como esa posibilidad. Solo puedes vivir en ese ecosistema, en el fondo. Es mucho más fácil vivir en ese ecosistema, exactamente. Entonces yo creo que hay veces que, y de hecho habrá un informe del ACNUR que salió el año pasado, también decía que se ha ido igualando la razón por la que migran las personas por violencia del Estado, tanto como por violencia del crimen organizado. O sea, hoy día las personas están migrando casi de igual forma, escapando, ¿cierto?, de ciertos estados, pero también de redes de crimen. Entonces creo que a veces se nos olvida que creo que Juan Francisco lo ha dicho súper bien, o sea, que el tema de la seguridad es un tema que nos afecta a todos, a personas migrantes y a personas chilenas. Y a personas migrantes se les suma que si están en situación irregular, es muchísimo más riesgosa su situación en Chile, donde viven, ¿cierto? O sea, en los lugares en los que se insertan, en los trabajos. Entonces creo que cuando hablamos de seguridad, nuestra postura y lo que hemos hablado harto es, sí, mano dura, ¿cierto? O sea, cuando hablamos de cosas como estos nuevos crímenes que están surgiendo, yo creo que no hay que perderse en eso, ¿cierto? Siempre bajo el marco de los derechos humanos, debido a procesos, hay ciertas cosas que tenemos que cuidar como estados democráticos que somos, pero creo que no, y no en un afán de victimizar, pero sí creo que no hay que olvidar el dato de cuántas personas migrantes son víctimas de estas redes también, y muchas veces mucho más que nosotros mismos. Entonces, siento que ahí hay algo como que sensibilizar también respecto a ese tema. Quiero invitarlos al mundo de las soluciones, por impopulares que sean, porque yo creo que el que se llevó un buen pedazo de esa torta fue el presidente de la SNA, Antonio Walker, que plantea esta idea de la necesaria regularización, en parte porque describe un sistema en el que nosotros los chilenos también dependemos. O sea, no es solo que lo hagamos de buena gente, al contrario, si no lo tenemos un problema para una industria que además es muy relevante para Chile. E incluso se pusieron ciertas sales y pimientas en esa conversación, como por ejemplo que si tenemos solo personas irregulares trabajando en la industria, hay mucha parte de la exportación chilena de fruta que no puede llegar, por ejemplo, a mercados como Europa, que necesitan y que tienen estándares del trabajo que son exigibles al momento de la compra de esos productos. Entonces, como que la pelota llegó bien lejos, pero puso muy claro que este es un sistema en el que los chilenos también necesitamos una cierta población migrante, incluso para sostener, por ejemplo, la tasa de natalidad, porque los chilenos no lo hacemos muy bien tampoco ahí. Entonces, desde esa perspectiva, ¿cómo lo ven? Sí, no, lo primero es que nosotros agradecemos de verdad a quienes llevamos los temas de migraciones profundamente que Antonio Walker haya puesto este tema. Creo que lo pone también porque la cosecha empieza ahora, ¿no? Entonces, claro, para ellos es un tema urgente, para ellos y para el país. O sea, somos exportadores, esto no tiene que ver solo con la Sociedad Nacional de Agricultura, tiene que ver con el sistema chileno, ¿cierto?, económico. Y creo que fue valiente porque tenemos la impresión, con todo lo que hemos hecho en terreno, que es real que si bien hay población chilena que sigue trabajando en el agro, hay muchísima población migrante que lo hace también. Lo hace además, y por eso es buena la pregunta que haces, en situación, o sea, la informalidad en el campo ha existido siempre, eso no es algo nuevo, ¿ya? Pero aquí se le suma la irregularidad, ¿ya? Entonces tenemos a población migrante irregular trabajando en agricultura, eso es real. Es una complejidad enorme en temas de debida diligencia. Acaba de salir la directiva de la Unión Europea en debida diligencia, en lo que decía respecto de la cadena de valor, ¿cierto? O sea, estamos cometiendo ilegalidades, si se quiere, en ese sentido, estamos en una situación de harto riesgo. Creo además que otra particularidad que tiene el agro es que lo que ha habido es una presencia mayoritaria de población boliviana, que creo que también nos ayuda a entender que el fenómeno migratorio es un fenómeno diverso, no es un fenómeno homogéneo. ¿No? En Chile no solamente hay venezolanos, ¿cierto? Hay muchísimos bolivianos que están viniendo a trabajar, hay muchísimos bolivianos además que antes tenían esta migración golondrina que se llama, ¿cierto? Que viene y va, que viene a trabajar por temporada y se iba, pero nos estamos encontrando ahora con población que se está quedando a vivir. Se está quedando a vivir además en asentamientos precarios, ¿ya? O sea, y en situaciones de vulnerabilidad enormes, ¿ya? Tiene además todo el mundo de los contratistas, porque Chile tiene mucho campo, pero siento que desconocemos mucho qué pasa realmente en ese mundo rural, ¿cierto? Que muchas veces como que se nos escapa de la agenda y lo conocemos poco.
y está todo este mundo medio, y perdón que lo diga así, pero medio mafioso del mundo de los contratistas, de cómo funcionan, de si están registrados o no. Nos hemos encontrado con una cantidad de vulnerabilidad, Abuso. de abusos a derechos, o sea, y estamos hablando de cosas que en el campo yo diría que habían desaparecido, o sea, uso de baño, uso de bloqueador solar, gorro, trabajo infantil ha empezado a aparecer también en los registros, ¿cierto? Entonces, yo creo que Antonio Walker lo que hace es poner un tema prioritario para el país, que es el tema del agro, que es el tema de cómo vamos a resolver además esos empleos de difícil cobertura, entre ellos la agricultura, ¿cierto? Los chilenos, si bien, como les decía antes, hay personas chilenas trabajando en el agro, es real que hoy día prefieren trabajar en un mall con aire acondicionado. El trabajo en el agro es durísimo. O sea, Bueno, y eso es trabajar- lo que le pasa en general a los países que van avanzando en el desarrollo. No Es- no es un caso chileno, es un caso que ocurre, es un proceso en el fondo de las sociedades cuando se complejizan. Totalmente, es las plataformas, si uno lo ve, por ejemplo. Todo el tema, ese es otro mundo que no hemos, yo siento, ni siquiera querido mirar. O sea, el otro día me comentaban que un 80% de las personas que trabajan en aplicaciones como Uber, Didi, Rappi, ¿cierto? Un 80% son migrantes. Y de eso te puedo asegurar que más de la mitad están en situación irregular. Entonces, estamos llenos de este mundo así como de los datos, ¿cierto? Que desconocemos y que ayuda mucho que estemos llenos de situaciones de vulnerabilidad. Mira, déjame hacer un matiz ahí, porque yo creo que para hacerlo más impopular, Para ser más impopular que Antonio. yo creo que hay que distinguir entre un fenómeno que efectivamente con la cercanía de la cosecha, una práctica que no es nueva, no es de ahora, ¿ah? Que es la informalidad en el agro. La solución, en cambio, no estoy tan seguro que sea simplemente Regularizarlo. o esta es la realidad, así funciona, así que tratemos de arreglarlo. Porque la verdad es que esta es una discusión antigua. La nueva ley migratoria, que fue aprobada durante el actual gobierno, pero tramitada durante 3 gobiernos seguidos antes, establece efectivamente visas especiales para aquellas personas que quieran venir a trabajar por temporada. Y lo que pasa es que hay que gestionar esos trámites migratorios. Y ahí quizás podemos hablar más bien de la capacidad del Estado para hacer frente a una migración que antes era un 2% de la población. Y que no lo tiene, el Estado lo ha declarado. Claro, pero lo que no puede pasar es que las soluciones coyunturales a fenómenos específicos nos hagan perforar el sistema. Porque la verdad es que todos decimos, nuestra legislación migratoria, nuestro sistema de migraciones debería impulsar, promover que esa migración sea regular, justamente para inhibir o desincentivar o incluso hacerle más difícil el negocio a aquellos que hacen un mercado ilícito de la informalidad o de la vulnerabilidad de la migración. Entonces, por lo mismo, creo que podemos tener una solución de emergencia para fenómenos como este. Ya, pero cuenta la solución, po. No, es que te Porque pongo... yo la necesito, ¿no? No, pero es que, bueno, tengamos la discusión respecto de qué hacemos con las personas que hoy día ya están en Chile y se asentaron en ¿Qué Chile. harías tú? No, yo creo que hay que tomar una definición respecto de qué hacer con esas personas que, por ejemplo, se acercaron al Estado, se incorporaron a un registro, entregaron sus datos porque, por lo tanto... No tienen malas intenciones, o no podríamos deberían. presumir que esas personas, salvo que en serio no tengan conciencia del peligro, no fueron al Estado a decirle, oiga, sabe que aquí están todos mis datos, pero yo me voy a dedicar Pero a yo soy cometer delincuente, delitos. claro. O sea, Por- fueron por- a la PDI. Sí, autodenunciarse. fueron a la policía. Fueron a la policía. Entonces, presumamos respecto a esas personas que podemos tratarlas de manera distinta a aquellos que no se acercaron. Pero eso tiene que venir en conjunto. Es decir, si vamos a tomar una medida de emergencia respecto a estas personas que se acercaron, bueno, tenemos que tener una solución de emergencia para que todos aquellos que no se acercaron. Y ponerle velocidad, pues si no es una bomba de tiempo. Y esa ¿no? y eso es lo que nos falta, porque estas dos cosas no conversan. Muchas veces cuando decimos regularicemos, pareciera que eso solucionáramos todo el problema de la migración. Que Cuando en realidad no. En realidad la regularización tiene que venir acompañada de una estrategia frontal frente a aquellos que no se van a regularizar. Y además, déjame decirte algo más, porque esto es la solución de corto plazo. Pero en el largo plazo tenemos que ser súper claros en decir, no vamos a estar regularizando permanentemente. Forever. Lo que vamos a hacer es que de aquí en adelante, entonces, es la regularidad en la forma de entrar a Chile. Eso fue lo que tratamos de hacer en la situación, en la legislación migratoria.
Pero ¿qué pasó? Que fue justo en paralelo con la pandemia. Y claro. la pandemia fue como un impulso casi... Cuántico. Exactamente, casi imparable de irregularidad. Es solo un dato. Y por muy buenas razones, este país, a la persona que ingresaba a nuestro país por paso no habilitado, le ofrecía 15 días en un hotel con alimento. ¿Por qué? Por razones sanitarias. Y yo creo que muy, muy bien que lo haya hecho. Creo que yo no tengo ningún arrepentimiento respecto a eso. Pero no hay que... eso mismo no debería venir acompañado de que efectivamente era un imán para la migración. O sea, para esa gente que era víctima de redes de tráfico, que había transitado por 5 países, Claro, donde ser incluso finalmente tratada con dignidad. y donde incluso las policías le cobraban coima, donde habían tenido que pagar más de $3.000 para transitar desde Venezuela a Colombia, Colombia, Ecuador, Ecuador, Perú, y Perú, Bolivia, Bolivia, Chile. Claro. Que llegaran acá y que la policía los tratara con dignidad y que además les ofrecieran 15 días de alojamiento y increíble. comida. Es otro mundo. Obviamente es otro mundo. Ahora, ese mundo era solamente para ese momento y no es una solución definitiva para ahora. No, porque no es sostenible. Oye, nos queda súper poco rato, así que los voy a invitar a que sigamos en la línea de las soluciones. Una de las cosas que compartió el alcalde de Independencia en el encuentro 3xI fue que, a propósito de que su comuna tiene una enorme población migrante, le ha tocado mucho lo que tú planteabas, la discusión cultural, como la cosa entre vecinos. Y por eso la municipalidad tiene una unidad de integración cultural, donde ayuda, mediación se llama la unidad. Y esa unidad genera mediación entre ciertos conflictos que puede ser desde la música hasta, no sé, la comida, como cosas que son muy cotidianas, pero que de verdad nos cambian la vida. ¿Qué otras soluciones concretas les parecen importantes a ustedes desde las otras múltiples perspectivas que tiene este asunto de la migración? Yo creo que... Yo quiero salir de aquí con una carpeta de soluciones. No sé si se dieron cuenta. No, sí, ya está. No, muy claro. Yo tengo la impresión de que hay harto que aprender del mundo de la educación. Creo que educación ha avanzado mucho en estas materias porque fue también uno de los primeros lugares a los que llegaron. Donde se impactó. O sea, fue la primera, a mí, es una experiencia muy personal, pero yo fui profesional servicio país en una escuelita en Los Nogales, en Estación Central, en el 2013, y llegaron 13 niños haitianos. Primera vez que llegaba a una escuela niños haitianos. Primera vez que veíamos pobreza de que los niños andaban con chalas en el invierno. O sea, todas esas cosas que uno pensaba que ya no existían, era la realidad misma, ¿cierto? Y la escuela, yo era profesional servicio país y me transformé en la niña de los haitianos, me decían, entonces me mandaban como a resolver problemas que evidentemente yo no hablaba creol, o sea, ellos creían que yo tenía que ayudar en eso. El municipio de Estación Central, y ahí es donde creo que hay otra clave, ¿no? Por eso cuento la historia, apoyó muchísimo la llegada de estos niños y contrató, por ejemplo, un facilitador intercultural para la escuela. Entonces les empezó a enseñar, o sea, les hacía clases de español, ¿cierto? Pero esas clases de español se empezaron a transformar en clases culturales, ¿cierto? O sea, me acuerdo de una niñita que decía que no entendía por qué ella era negra y nosotros blancos. Y le empezaba a preguntar a este facilitador que por qué tenía ella las pestañas así y todos nosotros teníamos las pestañas abajo, así. Se empezó a transformar en un espacio, quiero decir, también de contarle en confianza al otro, y sobre todo desde los niños, ¿cierto? Que cómo era llegar a vivir a un país que no conocían nada. Contrataron a este facilitador, empezó todo el tema de las fiestas interculturales, o sea, que también tuvieran un espacio en el que podían bailar. Empezamos una idea de que eran los embajadores interculturales, entonces un niño recibía al recién llegado y le explicaba cómo era la escuela. Las reuniones de apoderados, los apoderados migrantes trabajaban todo el día, nadie podía ir a una reunión de apoderados a las 5 de la tarde en la escuela cuando estaban trabajando. Entonces empezaron a hacer reuniones de apoderados el sábado en la tarde, ¿cierto? Como cuando ya había un espacio. Quiero decir, creo que a mí me gusta el IPE, el Indicador Provisorio Escolar, que instauró el mundo de la educación. O sea, hoy día es de los pocos elementos de seguimiento que tenemos de quiénes son estos niños y que además hubo toda una campaña desde la sociedad civil, yo creo que te puedes acordar, con esto del RUT 100, porque ellos antes tenían el RUT 100, entonces eran los niños 100. Y hoy día hay un indicador, ¿cierto?
Creo que educación... Acabas de contar como 63 cosas que no sabía. Bueno, Increíble. es que educación, yo de verdad creo que ha hecho un esfuerzo enorme que toca escuchar mucho más lo que ha pasado en las escuelas y ver cómo esas soluciones, que a mi entender son súper como extrapolables a otras dimensiones, Sí, ¿cierto? claro, hay varias de esas prácticas que podríamos hacer como Hay para varias, coexistir mejor, ¿no? y muchas yo creo, o sea, yo creo que hay un Ministerio de Educación que ha hecho esfuerzo y todo, pero también muchas están basadas en la voluntad de esa escuela, que es cuando, y que el 3xI también lo demostró, que es cuando uno se encuentra con este tema de tú a tú, o sea, de persona a persona, Claro, cuando algo no son pasa. los migrantes, sino que eres tú, Antonia, que vienes llegando. Eres tú, exactamente. Yo me acuerdo, un profesor de matemáticas que me decía que estaba en Santiago, Comuna de Santiago, que estaba feliz porque había aprendido que tenía que enseñarles a multiplicar de otra forma. El profesor había aprendido algo a partir de sus estudiantes migrantes que no conocía, porque los niños no le entendían cómo multiplicar porque se multiplicaban para abajo y no para el lado como nosotros. Entonces, yo creo que ahí de verdad hay como tanta historia que falta muchísimo más, yo creo que sistematizar, se ha hecho un esfuerzo y todo, pero que uno pueda llevarlo a otras dimensiones de la sociedad, que creo que por ahí hay una maleta de soluciones, diría yo. Sí, yo lo único complejo que veo de eso es que cómo pasar de lo micro a lo macro. ¿Ah? Porque generalmente buscamos soluciones macro, cuando en realidad la suma de micro soluciones es probablemente la forma de aproximarse a esto. Porque el problema que vamos a encontrar en Iquique, en las escuelas, en los consultorios, en Alto Hospicio, van a ser completamente distintos a los de Estación Central y probablemente muy distintos a los de Melipilla o en el campo en San Clemente. Entonces, la forma de agregar esto de tal manera que nos estamos haciendo cargo del problema, pero no te lo puedo describir en una sola palabra porque son soluciones que están diseñadas para el problema que tenemos en ese momento, en ese lugar, es mucho más difícil en el discurso público. Y ahí sí yo creo que una solución un poquito más macro, que, ojo, que asume que estamos haciendo esto. Es decir, asume que hay gestión en las comunas, en las municipalidades, y que además no hay un juicio desde la autoridad nacional a esa autoridad municipal por adaptarse al fenómeno que está viviendo. Es también hacer eso en el origen de la migración. Y ahí yo... O sea, ayúdame. Que los consulados o sea, que Chile, en Perú, el representante de Chile en Perú, en Bolivia, en Colombia, en Venezuela, en Haití, en todos los lugares donde nosotros vemos que hay un impulso migratorio, lo gestionemos desde allá. Y que por lo tanto no empecemos a pensar en el problema en la frontera. Es una forma de desfronterizar el problema. O en el barrio, cuando ya están instalados. Peor aún, claro. La forma de gestionarlo es decirle en Colombia, quizás a ese ciudadano venezolano que ya hizo un primer tránsito, pero que sabe que su destino es Chile, porque hacia allá va. Decirle, mire, ¿sabe qué? Le ayudo a llegar a Chile de una mejor manera, en que no sufra vulnerabilidades, pero eso es un cambio sideral. Porque no, Chile, impopularísimo. Tú estás llevándote el premio de soluciones más impopulares. Sí, pero es que yo creo que hay que pagar ese costo de corto plazo para que después, cuando esas personas puedan llegar a Chile, yo pueda darle una respuesta mucho mejor que la regularización a los agricultores. Es decirle, ¿sabe qué? ¿Por qué no va usted a buscar a la gente a Bolivia? Y que tengamos en Chile una realidad que sea más controlable al final, más seguridad. Y porque además hay algunos que ya lo están haciendo y que es tráfico. O sea, Sí, ese es el claro. problema. O sea, el problema es que ya hay unos que están adelantados. La oficina que sigue existe es la del narco. La claro, oficina o la ya del- está, lo que pasa es que no oficina depende ya del Estado está. de Chile. Exactamente. Y ahí yo creo que es donde uno le pone o sea, como uno de los temas más importantes, que es eso, que es la ausencia. O sea, yo estoy súper de acuerdo con la idea de los consulados. El problema es que después uno se va a ver cuántos funcionarios trabajan en los consulados en los que estamos, y son muy poquitos, entonces tampoco ni siquiera... ¿Y cuál es su Claro, foco, además? Hay que desarrollar una capacidad totalmente distinta. Y no hay totalmente una cultura distinta. organizacional Totalmente. tampoco. No lo van a premiar al funcionario de la Cancillería, no lo van a premiar por ser bueno honesto. Claro. Pero deberíamos. Oye, les quiero agradecer mucho por esta conversación a los dos, Juan Francisco, Antonia, porque de verdad
Son tiempos muy impopulares para hablar en complejo, pero necesitamos meterle nuevos pelos a esta sopa común que es nuestro territorio nacional, que tanto queremos y que queremos coexistir mucho mejor. Muchas gracias por estar en Pares Impares. Súper, gracias. Gracias a ti, muchas gracias. Yo siempre terminando con analogías poco poéticas, pero bueno, así somos. Los quiero invitar a ustedes a reflexionar sobre esto, porque algo que plantea recién Juan Francisco es la necesidad de que la solución venga atomizada. Dado que muchas veces el problema o la dificultad o el conflicto del encuentro cultural está atomizado, también la solución tiene que descentralizarse. Y por lo tanto, cada uno desde el barrio, cada uno desde la práctica cotidiana, puede poner incentivos distintos para que la migración no sea percibida de esa manera. Es impresionante porque cuando uno pregunta, puede que una persona tenga una mala percepción sobre la migración, pero tiene una excelente percepción sobre los migrantes que conoce. Y esa es la pregunta, ¿cómo es tu experiencia directa con los migrantes y cómo eso podría realmente convertirse en la opinión que tenemos al momento de votar y de contestar encuestas y todo lo demás? Nos vamos a ir a una pausa en Pares Impares y volvemos con más. Pares Impares fue presentado por CNN Chile y 3xI.